Lo que vamos a ver son conversiones de los diferentes sistemas de numeración. Un sistema de numeración, el que hemos visto normalmente hasta ahora en todo este transcurso hasta que han llegado a esta materia, ha sido solamente el sistema de conversión de base 10, ¿cierto? Todo hemos trabajado en base 10. Me refiero a que siempre hemos usado los números desde 0 hasta 9, ¿se acuerdan? Esos son los dígitos que hemos aprendido. Son 10 dígitos en base 10, sería desde 0 hasta 9. Y recuerden que esos son los dígitos que hemos visto nosotros en todo este tiempo. Hemos hecho operaciones aritméticas como hacer suma, resta, producto y división. Pero ahora lo que vamos a hacer es aprender a representar a partir de base 10 a las diferentes bases. Como pueden ver, puede ser base 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y así podemos ir continuando. Se puede convertir a cualquiera de estas bases a partir de un número que esté en base 10, lógicamente. Si el número está entonces en base 10, ustedes pueden convertirlo a cualquiera de estas bases. Pero, ¿cómo lo hacemos? Supongamos que este es un número que está en base 10. Ese número puede constar de solamente números enteros o solamente una parte fraccionaria. En este caso tiene ambos. Tiene una parte entera y una parte fraccionaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con la parte entera tenemos que aplicar productos y divisiones. Mejor dicho, perdón, divisiones solamente con la parte entera. Divisiones sucesivas entre la base a convertir. Es decir, que tendremos que tomar este número entero y empezar a dividirlo entre la base que quieran convertir. Si quieren dividir a, mejor dicho, si quieren convertir a base 5, entonces tendrían que ir dividiendo esto entre 5, entre 5, entre 5, entre 5, hasta llegar el cociente, mejor dicho, sí, el cociente a 0. Ahora, si quisieran convertir este número entero a base 16, por ejemplo, tendríamos que ir dividiendo entre 16, 16, 16, 16, ¿cierto? Eso para la parte entera. Ahora, para la parte que es fraccionaria, sería 0,25, 49. Tenemos que hacer productos sucesivos. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar? Por la base a convertir. Es decir, si la parte entera lo han dividido entre 5, entonces esta parte decimal hay que multiplicarlo por 5. Y si la parte entera lo han dividido entre 15, lo tenemos que ir multiplicando por 15 a cada momento. Eso hasta que tengamos una cantidad importante de decimales o dependiendo qué reglas les hayan enseñado, ¿sí? A veces hasta que se repita el dígito. Ahora, podemos hacer también lo contrario. Es decir, si encontramos un número que está en diferentes bases, lo podemos empezar a convertir a base 10. Lo podemos convertir a base 10. Entonces, ¿cómo lo convertimos un número que está en otra base que no sea 10 a base 10? Tendríamos que aplicar esto, el teorema de la fundamental de la numeración TFN. Llevar de una base cualquiera a base 10. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo aplicamos pero el TFN? El TFN lo vamos a aplicar de la siguiente manera. Supongamos que este es el número que está en alguna base. Este número podría estar ahorita en base 11, por ejemplo, o en base, a partir de 11, 11 para arriba, porque como pueden ver tiene dígitos que son 9, por ejemplo, mucho mayores, ¿cierto? Entonces, esta parte entera lo que vamos a hacer es, a partir de la coma hacia la izquierda, vamos a empezar a colocarle una posición a este dígito 7. El dígito 7 estaría en la posición 0, el dígito 6 estaría en la posición 1, este en la posición 2, este en la 3, este está en el 4. A partir de la coma hacia la derecha tendríamos que colocar las posiciones que serían -1 para este dígito 2, para este 5 sería -2, para el dígito 4 sería -3, para el 9 sería -4. Entonces de esa manera ya podríamos nosotros obtener ya el número en base 10. Entonces en resumen lo que estamos aprendiendo ahora sería esto, el cuadrito, que de base 10 podemos llevarlo a una base n, como con divisiones y productos sucesivos entre la base a convertir. Y si se encuentra en una base diferente de 10 y queremos llevarlo a base 10, como indica acá, tendríamos que aplicar el TFN. Entonces, eso es lo que tenemos que entender en resumen hasta esta parte. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Estamos viéndolo de forma teórica, luego lo vamos a resolver ya con ejercicios. Todo bien. Muy bien. Veamos entonces un ejercicio. Convertir a las siguientes bases. Les puede pedir entonces convertir a este número que está en base 10 a base 16. Tendríamos que verificar si este número pertenece al sistema de numeración de base 10 como indica acá.
Lógicamente sí pertenece este número a ese sistema de numeración 10. ¿Por qué les digo que sí pertenece a ese sistema de numeración 10? Porque tiene dígitos solamente que van desde 0 hasta ¿cuánto? Si es base 10, va a tener hasta 9, exacto. No Hasta puede tener, 9. digamos, el dígito A o el dígito B, no podría tener. Entonces es correcto que nos digan que este número está en base 10 y nos piden convertirlo a base, en este caso, 16. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar lo que les acabo de decir. La parte entera se va a hacer divisiones entre la base a convertir, es decir, 16, y esto se va a hacer los productos entre la base a convertir, que sería 16. Ahora, al convertir, nos va a salir los siguientes dígitos. Como es base 16, aquí tiene que tener 16 dígitos, es decir, desde 0 hasta 15. Pero recuerden que a partir del número 10 se representan con letras del abecedario, es decir, aquí vamos a colocar, en lugar de 10, vamos a colocar A. En lugar de 11, vamos a colocar B. En lugar de 12, vamos a colocar C. En lugar de 13, colocaremos D. En lugar de 14, la letra E. Y en lugar de 15, la letra F. Estos son los dígitos que nos pueden salir mientras vayamos convirtiendo. Me refiero a que no podría salir acá una letra G, una letra H, porque ya no pertenece a ese sistema de numeración de base 16. Bien, entonces empecemos a dividir. Ahí está 204. 204 entre 16, ¿cuánto les da la parte entera? La parte entera nos va a dar lo siguiente. Podríamos agarrar la calculadora y hacer la división. 204 entre 16 nos va a dar esta cantidad, que es 12,75. Lo que nos interesa es solamente la parte entera, entonces anotamos que es a 12. Entonces, ¿cuánto sale 204 menos 16 por 12? Eso es lo que tendríamos que calcular. 204 menos 16 por 12. Y eso nos va a dar 12. Entonces queda 12. Pero recuerden que aquí ya no se puede colocar la letra, mejor dicho, el número 12, sino que se debe ocupar las letras, ¿cierto? Esto de acá, su equivalente de 12, que sería C. Entonces eso es lo que hemos colocado ahí. Está la letra C. Y tenemos que seguir convirtiendo. Ahora 12 entre 16 va a ser a 0 y queda nuevamente 12. ¿Cómo se lo anota? Se lo anota de abajo hacia arriba. Entonces, lo que tendríamos ya hasta este momento sería lo siguiente, que tenemos la parte entera que salió CC, nos faltaría la parte fraccionaria. Tendríamos que agarrar la parte decimal como 0,125, es decir, ya quitando la parte entera que tendríamos 0,125 y tendríamos que multiplicarlo. 0,125 por 16 nos va a dar que es a 2. Entonces, multiplicando esta cantidad nos da 2,0. Como dio en este caso 0, entonces ya no tenemos necesidad de seguir multiplicando porque tendríamos que tomar solamente la parte fraccionaria nuevamente, ¿cierto? Y resulta que la parte fraccionaria en este caso es 0, entonces 0 por 16 nos va a dar 0, 0, 0, 0, entonces ya no hay más ya no hay más por qué multiplicar. Entonces va a quedar ahí esa conversión, quedaría como CC2. Ahora veamos otra conversión. Este número está en base 10, nos indica, ¿es correcto? Sí, se encuentra en base 10. Todos los dígitos sí pertenecen a base 10. Nos pide convertir al octal. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Como está en base 10 y queremos llevar a base 8, vamos a tomar esa parte entera y la vamos a dividir entre base 8. Vamos a tomar esa parte fraccionaria que es 0,375 y lo vamos a multiplicar por 8, donde nos van a dar estos dígitos. Puede salir cualquiera de estos dígitos, 0 hasta 7. Entonces vamos tomando la parte entera. 77 entre 8 nos va a dar a 9 y queda 5. 8 por 9, ¿cuánto es? Es 72, ¿cierto? Entonces 77 menos 72 queda 5. 9 entre 8 es a 1 y queda 1. 1 entre 8 es a 0 y queda 1. Se anota siempre de abajo hacia arriba. Entonces empezamos a anotar, nos va a dar 115. 115 es lo que tenemos de parte entera, nos falta la parte fraccionaria que es 0,375. Lo vamos a ir multiplicando. 0,375 por 8 nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 3,0 nuevamente. Este 0 se debería multiplicar por 8, pero recuerden que nos va a dar 0, 0, 0, entonces no hay necesidad de seguir multiplicando. Solo tomamos la parte entera, que en este caso sería 3, y lo anotamos acá, 115,3. Y listo, ya lo tenemos convertido a base 8. Esto habíamos hecho a base 16. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario?
Lo único cuando nos toca así 2.0, 3.0, igualito se coloca el entero que nos ha tocado, ¿no? Para la parte decimal. Exactamente, solo colocamos el entero. Y se Ya, claro. anota de arriba hacia abajo. El 5, ¿de dónde salió? ¿Se refiere a este de acá? Esa es la pregunta que me está haciendo. Sí, cierto, porque no hay más 5. Eso salió de haber dividido 77 entre 8. Vamos a ver. 77 dividido entre 8. ¿De a cuánto nos dio? Nos dio 9,625. Recuerden que solo anotamos la parte entera acá. 9. Entonces, 77 menos 8 por 9 les va a dar ese 5. 77 menos 8 por 9, que es 72, les va a dar ese 5. 5, ahí está. Y lo mismo hemos hecho acá. 9 entre 8 es a 1 y queda 1. 1 entre 8 va a ser a 0 y queda ese 1. Siempre tenemos que hacer las divisiones hasta que llegue el cociente a 0, como en el anterior caso. Y listo, ya lo tenemos resuelto, ¿sí? Ahora, podríamos verificar como este es en base 16 y este es en base 8 y resulta que esta calculadora sí tiene para realizar esas conversiones, podríamos verificar. Los que tengan esta calculadora que tiene habilitado esta opción que es base n, la opción 4, se pueden dar cuenta fácilmente si aquí tiene en verde esta palabra que dice dec, hex y binario y octal. Dec significa decimal, esto hexadecimal, binario y octal, es decir que puede convertir esas bases. Entonces le dan modo y en modo va a aparecer la opción 4, en este caso base n, lo vamos a habilitar. Y aquí nos dice de quiere decir que introduzca el número en base 10. El número en base 10 sería este de acá. Resulta que aquí solo puede convertir enteros, ¿sí? No puede convertir decimal, entonces, pero podemos comprobar esa parte entera. No puede convertir fracciones porque, fíjense, no está habilitado el punto. Entonces, 204 solamente. Vamos a decir que está en decimal, ya lo ha guardado como un decimal. Y queremos convertirlo a base 16, entonces vamos a presionar este botón de acá que dice hexadecimal. Y ahí nos dice que la parte entera sería CS, lo que hemos obtenido, ¿cierto? Para este caso podríamos hacer lo mismo, solamente verificar la parte entera. Vamos a borrar esto y vamos a presionar nuevamente DEC, porque este número que vamos a introducir está en decimal. Entonces 77, le damos igual, ya lo guardo como un decimal, y lo podemos convertir a octal como pide acá. Entonces presionamos oct y ahí nos da 115. 115 hemos convertido entonces bien esa parte. Y la parte decimal tendríamos que verificarlo. Bueno, esta calculadora nos sirve para verificar solamente la parte entera, pero en internet hay varias páginas, ¿cierto? O aplicaciones que convierten diferentes bases, no solamente las que tiene acá binario, octal, hexadecimal. Eso pueden hacerlo, pueden verlo para verificar sus resultados, ¿cierto? Y listo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá en conversiones? Disculpa, buenas Sí. noches, auxiliar. La Buenas parte, noches. ¿me puedes repetir, por favor, la parte que hiciste, el primer ejercicio? Este de acá. Sí, la parte entera, dale, porque sé, dijiste. Ya lo vamos a deshabilitar esto, lo vamos a poner con 204 entre 16. Nos va a dar eso 12,75. Entonces, en el cociente vamos a colocar ese 12. Ahora lo que vamos a hacer es 204 menos 16 por 12. Entonces, 204 menos 16 por 12. Vamos a ver cuánto sale. Ahí está. Nos da 12. Aquí no podemos colocar en los residuos el número tal y como es. En el residuo, recuerden que esos son los dígitos que nos van a ayudar a ver ya cuál es su conversión. Entonces, aquí no podemos colocar ese 12. El 12 para nosotros en base 16 equivale a letra C. Entonces, lo que tenemos que colocar acá es la letra C. O si les diera, por ejemplo, 15, tendrían que colocar F. Si les diera 13, tendrían que colocar D. Y así sucesivamente en los residuos, ¿sí? En el cociente sí pueden colocar el número que sí les está dando. ¿Ok? Sí, gracias. Ok, entonces vamos a ver otro ejemplo, otro ejercicio. Ya hemos hecho de base 16, ahora vamos a ver, ya hemos hecho de base 8, ahora vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo este. Ese número nos dice que está en base 10, quiere que lo conviertan a base 13 y también el resultado en base 7.
Puede pedirles en cualquier base, el procedimiento va a ser el mismo, dividir y multiplicar entre la base a convertir. Y eso lo vamos a ver ya aquí rápidamente, ya que lo han entendido. El sistema de numeración base 13 tendría que tener, como pueden ver, 13 dígitos, desde 0 hasta 12 en este caso. Y vamos a ir dividiendo esa parte entera, 257 entre 13. ¿Cuánto les va a dar? Si ustedes calculan, les va a dar que el cociente, perdón, tiene que ser 19. Entonces, 257 menos 13 por 9 les va a dar 10 acá. Pero recuerden que el 10 se lo tienen que anotar ya como especifica el sistema de numeración base 13, que en este caso significa que es A, porque vale 10. Si fuera 11, hubiésemos colocado B. Ok, entonces ya está acá. 19 entre 13 nuevamente le vamos a poner que es A1. 19 menos 13 por 1 da 6. Entonces ese es el siguiente dígito del residuo. Ahora 1 entre 13 va a ser a 0. Ya llegó el cociente a 0, quiere decir que no se va a poder hacer más división. 1 menos 13 por 0 es 1. Entonces se anota de abajo hacia arriba, no se olviden. 1, 6A. Ya nos dio la parte entera. Ahora la parte decimal es 0.24. 0.24 por 13, porque queremos convertir a base 13. Les va a dar 3.12. Como pueden ver ahora ya no tenemos 0 en la parte fraccionaria. Este entero es el que nos va a servir para anotar, recuerden al final. Pero esta parte fraccionaria es la que deberíamos tomar nuevamente y seguir multiplicando por la base a convertir. En este caso sería 0.12. Anotamos entonces acá ese 0.12 que hemos obtenido de esta parte y lo vamos multiplicando por 13. 0.12 por 13 nos va a dar 1.56. Tienen que anotar con todos sus decimales y en este caso solamente dan 2. Ya, la parte entera recuerden que nos va a servir para anotar en el resultado final, pero la parte fraccionaria es la que tenemos que seguir multiplicando. 0.56 en este caso por 13 nos va a dar 7.28. 0.28 por 13 les va a dar 3.64. 0.64 por 13 les va a dar 8.32. Y luego 0.32 por 13 les va a dar 4.16. 0.16 por 13 les va a dar 2.08. Y 0.08 por 13 les va a dar 1.04. Entonces, como pueden ver en este caso, podríamos seguir obteniendo más dígitos y más dígitos y más dígitos. Es decir, esto va a ir hasta el infinito. En algún momento tenemos que detenernos. Así que, ¿qué les dijo la ingeniera? ¿Cuándo se detiene? ¿Cuántos dígitos tienen que encontrar? Infinito nomás, porque si vemos que no va a llegar a un número entero, dice que pongamos infinito. Infinito. Y entonces, ¿cuántas operaciones tienen que hacer, pero como mínimo? ¿Les dijo algo? Hay diferentes A reglas. lo Con mínimo ella 8, creo digo. que sí, ¿8? 8. Está bien, aquí hicimos Sí. 8, ¿sí? Entonces, ven que esto se va a repetir. En algunos casos se repite, en otros nos van saliendo diferentes números. Entonces lo dejan ahí. Y dicen que va a estar infinito. Y entonces tenemos que anotar, no se olviden, de arriba hacia abajo. Entonces va a ser 31, 73, 84, 21. Esa va a ser la respuesta de esta conversión en base 13. Ahora, como les dije, se puede comprobar esto. Pueden ir a una página de internet, le dan conversiones. Y ahí tienen en diferentes bases y les va a salir este resultado. Si realizan bien las operaciones, les va a salir bien los resultados, ¿sí? Ahora en base 7, tendríamos que agarrar nuevamente este número que está en base 10. No podemos agarrar este que está en base 13. Tenemos que agarrar este que está en base 10. Y lo vamos a ir haciendo lo mismo, lo que hemos aprendido, división y productos sucesivos. Entonces tomamos la parte entera, lo vamos a ir dividiendo y la parte decimal lo vamos a ir multiplicando entre la base a convertir, en este caso es base 7, tiene 7 dígitos desde 0 hasta 6, y eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Desde 0 hasta 6 vamos a ir encontrando los dígitos que corresponden a base 7. Entonces la parte entera va a ser 257 entre 7 es a 36 y queda 5. 257 menos 7 por 36 les va a dar este 5. 36 entre 7, ¿a cuánto va a ser? ¿Cuánto es 36 entre 7? 5. 5, ¿no ve? 5 por 7, 35 y va a quedar 1. 5 entre 7 va a ser a 0 y queda 5. Se lo anota de abajo hacia arriba. Entonces va a ser 515. La parte fraccionaria sería 0.24. 0.24 por 7 en este caso porque es a la base que queremos convertir. Entonces 0.24 por 7 les va a dar 1.68. La parte fraccionaria que quedaría en este caso sería 0.68. Entonces nuevamente 0.68 por 7
les va a dar que es 4.76. Tomamos la parte fraccionaria nuevamente, 0.76 por 7, y les da 5.32. 0.32 por 7 les va a dar 2.24. 2.24 por 7 les da 1.68. Y así tendríamos que continuar hasta hacer 8, como les indicó la ingeniera. Así yo ya lo detuve en este caso, pero ustedes continúen. Tenemos que anotar, no se olviden de arriba Que hacia se abajo. repite en un ciclo. Sí, en este caso podríamos detenernos también ahí cuando se repite ya un dígito. Esa es una de las reglas que existen, ¿sí? O hacer, como les dice la ingeniera, 8, o hasta que se repite el ciclo. Aquí no sabemos si se va a repetir el ciclo. Si el siguiente dígito les da 4 y el siguiente 5 y 2, entonces sí, sí se podría afirmar que es un ciclo. Pero sí se ha repetido ya un dígito. Eh, Pareciera que va a dar lo mismo, ¿no? Porque fíjense que aquí nos va a dar 0.68. 0.68 por 7 les va a dar este 4.76. Sí, entonces se va a repetir el ciclo en este caso. Porque fíjense, la parte fraccionaria era 0.68 acá, 0.68. Les va a dar lo mismo. Es Se lo que dijo repite. su compañera. Se repite el ciclo. Entonces ahí nos detenemos, ¿sí? Les va a dar los mismos decimales y siguen haciendo. Lo anotamos entonces de arriba hacia abajo y les va a dar ese resultado. 515, 14, 521. ¿Tienen alguna duda? Auxiliar, yo tengo una duda en la parte de fraccionaria, digamos, en base 13. Ya, dígame. Digamos que me da 0,98 por Ya, 13. 0.98 por Me 13. daría 12 y entonces no anotaría el 12, tendría que anotar una de las letras, ¿no? Exacto. Si aquí fuera un 12, o sea, el resultado es 12, ¿no? Pero realmente ya lo anota acá como C. En lugar de 1 sería acá la letra C. Eso es lo que tiene que notar, ¿sí? La letra C. Acá en la parte entera tiene que representarlo como establece la base. Si ya le sale un número mayor a 10, entonces lo anota como A. Si es 11, le anota como B. Y si es 12, lo anota como C. Exacto, como usted dijo, ¿sí? O aquí también lo puede anotar ya como C, no hay ningún problema, pero tiene que notar eso, ¿sí? No podemos anotar acá ese 12 así de forma, eh, de esta manera. No podríamos anotar así. 12, luego 7. Es incorrecto, ¿sí? Perfecto, gracias. Muy bien. A ver, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿No tienen? Ya, yo les voy a hacer una pregunta. Supóngase que estábamos haciendo las operaciones y por algún motivo aquí me dio la letra D. Imaginen que esta es una D. Y entonces lo anotamos, ¿cierto? ¿Estaría bien o no estaría bien? Supónganse, digamos, que aquí no sé qué número tendría que ser No, y nos dio D. ¿Por qué no está bien? porque no está dentro del rango. Exacto, no está dentro del rango. Y ahí es donde ustedes pueden darse cuenta si están haciendo bien o mal. Si están en base 13, no les puede salir un valor mayor a 13, ¿cierto? Este es 14, difícilmente les debería salir eso. Es imposible. A menos que estén haciendo mal, ¿cierto? Si están haciendo mal, lógicamente les va a salir un 14. Entonces eso tienen que darse cuenta, por eso tienen que entender muy bien la parte teórica, que es un sistema de numeración, cuáles son sus dígitos que pertenecen a ese sistema de numeración, y ahí va a ser fácil entender lo que están haciendo. ¿Ok? Entonces, si no hay más dudas, vamos a continuar con otra conversión, ¿sí? Yo creo que ya con 4 ejemplos ya la entendieron. Ahora acá nos dice que este número está en base 16 y quiero que lo conviertan a base 10. ¿Qué vamos a aplicar? ¿Aplicamos divisiones y productos o qué hacemos? ¿Qué dicen? El teorema fundamental de De la la numeración. numeración. Muy bien. TFN, ¿sí? Esa parte tenemos que entender muy bien. Si el número está en otra base, que no sea 10 y nos pida convertir a base 10, tenemos que aplicar TFN, ¿sí? No vayan a hacer y dividir esto entre 10 y esto multiplicar entre 10, no es correcto. Se aplica TFN, ¿sí? Entonces vamos a aplicarle acá TFN. Esta es la fórmula. Nos decía que necesitamos los dígitos, la base y su exponente va a ser igual a la posición de ese dígito en la que se encuentre. Entonces vamos a hacer todo eso. Anotamos entonces la parte aquí, desde el punto hacia la izquierda, la posición para A sería 0, la posición para B 1, la posición para E sería 2. Del punto para la izquierda siempre empezamos en 0 y vamos incrementando de a 1.
Y del punto hacia la derecha empezamos siempre en -1 y vamos terminando hasta el último dígito, incrementando el intervalo -1, ¿sí? Aquí la base es 16, eso tenemos que tener claro. Antes deberían haber verificado que este número sí sea un número que está en base 10. Este número es en base 10, ¿qué dicen ustedes? Perdón, en base 16. Sí. Sí, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si aquí apareciera, por ejemplo, este dígito? La letra G, por ejemplo. Y les dijera que es base 16. ¿Sería correcto o no sería correcto? No, no corresponde. Exacto, y esa sería la respuesta. Tendrían que mencionar ustedes el dígito G no es parte o no pertenece al sistema de numeración base 16 porque base 16 solamente tiene dígitos desde 0 hasta 15, le colocan ahí la letra F, ¿cierto? Entonces, de forma teórica, tendrían que decir que no se va a realizar esa operación porque no es correcta la información, ¿ok? Entonces, en este caso es correcto esos números, lo podemos convertir a base 10 como indica. Y seguimos la fórmula, dice dígito, este dígito es ¿cuánto? ¿Cuánto vale? 14. 14, muy bien. Entonces lo anotamos 14. Por la base, dice acá, la base es 16, entonces por 16 elevado a la i, elevado a su ubicación de ese dígito, que en este caso está en la posición 2. Entonces ahí tenemos 14 por 16 elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos ahí un primer resultado, pero tenemos que hallar la sumatoria, le dice acá, la sumatoria de todo esto, dígito por base Disculpe, elevado a la i. perdón, ¿Sí? ¿por qué E vale 14? ¿Por qué e vale 14? Porque estamos en base 16, muy buena pregunta. Recuerden que en base 16 tenemos ¿qué dígitos? En base 16 tenemos desde 0 hasta ¿cuánto? Hasta Hasta la F. 9 y luego el Hasta abecedario. la F, ¿no? Aquí tenemos 10, luego tenemos 11, luego tenemos 12, luego tenemos 13, luego tenemos 14 que sería la letra E y finalmente tenemos hasta 15 que sería F. De ahí, ¿sí? Eso tenemos que entender muy bien qué números Ah, son y hasta qué gracias. letras. Muy bien, es muy buena la pregunta para salir de dudas porque si no luego ya no vamos a entender, ¿sí? Bien, entonces, ¿B cuánto vale? Vale 11. ¿O cuánto vale? 11, sí. 11, 11. ¿cierto? 11, muy bien. 11 por 16, como indica la fórmula, elevado a la i. 11 por 16 es igual a, perdón, 11 por 16 elevado a la 1. ¿Cuánto vale A? 10. 10. 10. Entonces anotamos 10 por 16 elevado a la 0. Más 12 por, bueno, quería que ustedes lo digan, pero ya C es 12. 12 por 16 elevado a la menos 1. Y ahí está. Todo esto se tiene que ir sumando. Lo tienen que hacer con eficiencia, ¿sí? No se tienen que equivocar, porque si se equivocan en algo, el resultado les va a salir mal. Tiene que darles este número, entonces 3770.75. Esto con la calculadora simplemente, sí, yo no lo voy a hacer, ustedes ya entendieron lo que tienen que hacer. Ya saben cómo introducir todo esto en la calculadora, ¿cierto? ¿O alguien tiene alguna duda para que lo haga? ¿Podría, por favor, hacerlo? Claro, podemos hacerlo. Ahí está, vamos a anotar esa cantidad. Bueno, para ver también si es correcto, ¿no? Por ahí me equivoqué en algún número. Vamos a comprobarlo, ¿sí? 14 por 16 elevado al cuadrado. Luego tenemos más 11 por 16 a la 1 va a ser 11 por 16 nomás. Entonces lo vamos a anotar. 11 por 16 nomás. Porque es elevado a la 1. Aquí, perdón, me olvidé de más, ¿cierto? Más, ahora más 10 por 16 a la 0. 16 a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. 1. Entonces va a ser 10 por 1 nomás. Entonces lo voy a anotar como 10. Ahora acá 12 por 16 elevado a la menos 1 por 16 elevado a la menos 1. Lo vamos a anotar ahí. Y ese sería el resultado a obtener. ¿Sí? Le vamos a dar igual. Y ahí está el resultado. Vamos a ver.
3770.75, ¿no? Entonces está bien ahí como les dije, pero si nos equivocamos, por ejemplo, bueno, cualquier error, ¿cierto? Si esto le metemos como 16 nomás, ya van a ver que va a salir mal el resultado, o le meten al cuadrado, digamos. Ya les sale otro resultado, ¿cierto? Entonces tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Basta que se equivoquen en uno y les va a salir todo mal. Bien, entonces creo que ya no tienen duda en esta conversión, ¿cierto? Pasamos a otro ejemplo. Este de acá, por ejemplo. Este número nos dice que está en base 8, quiere que se convierta a base 10. Ese número que les muestra que está en base 8, ¿es correcto? Este de acá. Está en base 8, les dice. ¿Es correcto lo que dicen? Si está en base 8. Sí, Sí, ¿cierto? Porque base 8 tiene dígito máximo 7. Irían los dígitos desde 0 hasta 7. Si aquí apareciera un 8, lógicamente ya no pertenece a ese sistema de numeración, entonces sería incorrecto. Pero en este caso es correcto. Aplicamos TFN, tenemos 0, 1, menos 1, menos 2, menos 3, está en base 8. El número en base 10 es 3 ¿por cuánto? Ya tenemos el dígito que dice la fórmula por la base. ¿Cuánto es la base? 10. ¿Seguros? ¿Qué dicen? 8. 8, ¿no? La base a convertir 8. 3 por 8 elevado a la 1. Eso es. El siguiente, ¿cuánto va a ser? 7 por 8 elevado a 0. Exacto. El siguiente, 1 por 8 elevado a la menos 1. muy bien. Y el siguiente. 2 por 8 elevado a la menos 2. Finalmente va a ser 3 por 8 3 elevado a la por menos 8. 3. Y listo, tenemos que calcular nuevamente esto con mucho cuidado. Y les va a dar este resultado, supuestamente. No sé si este es el que está mal o el que está, ya lo corregí, pero había uno que estaba mal. Vamos a comprobarlo, esto sí. 3 por 8 es 24, yo lo voy a anotar acá directamente. 24 más 7 por 8 a la 0 va a ser 7 simplemente. Más 1 por 8 a la menos 1 va a ser entonces 8 a la menos 1. Creo que este es el que estaba mal. Vamos a verificar ese resultado. 2 por 8 a la menos 2. Aquí me olvidé del más. Más 2 por 8 elevado a la menos 2. Bueno, ese menos está mal, era este de aquí. Pero igual iba a funcionar. 8 elevado a la menos 2 más 3 por 8 elevado a la menos 3. Vamos a ver si ya lo corregí ese error. 31.16 sale. A ver, 7 más 8 elevado a la menos 1. 2 por 8 a la menos 2. ¿Qué le salió a los demás? Eso, Me salió a ¿cierto? mí 31,16, 21 y Esto más de acá, dígitos ¿no es? todavía. Sí, esto de acá. Pueden ver la calculadora, ¿no es? Ese es el correcto, ¿sí? Eso lo voy a corregir en este Eh, momento. no sé si solo soy yo, pero su calculadora de usted no sé no puedo se ver yo. puede ver la calculadora. ¿No pudieron ver? ¿Y hace rato, No, cuando les mostré en la calculadora? ¿Tampoco? tampoco. Yo con mi calculadora además estaba haciéndolo. Y lo que usted decía. Ya.